Y si la alegría que estás buscando no depende de ninguna de las circunstancias que estás viviendo en este momento. Y si todo lo que creías que necesitabas para ser feliz estuviera completamente equivocado. Quédate, Anne, porque lo que voy a compartir contigo hoy podría cambiar para siempre la manera en que entiendes la vida, la fe y tu propio corazón. Hay una carta escrita desde la oscuridad, escrita entre cadena, escrita por un hombre que no sabía si vería amanecer otro día. Y sin embargo, esa carta es la más alegre de toda la Biblia. No hablo de un texto escrito desde una sala cómoda, con tiempo libre, con la tranquilidad de quien no tiene problema. Hablo de una carta escrita desde la prisión antes del encierro, desde la incertidumbre de un proceso judicial que podía terminar con una sentencia de muerte. Y ese hombre le escribe a sus amigos y les dice algo que debería ser imposible de decir en esas condiciones. Les dice: alégrense. ¿Cómo es posible eso? ¿De dónde venía esa alegría? ¿Era ingenuidad? ¿Era negación? ¿Era algún tipo de resignación espiritual, disfrazada de paz? No, era algo completamente distinto. Era algo que el mundo no puede fabricar, que ninguna farmacia puede recetar, que ningún logro puede sostener. Era algo que nace en un lugar que muy pocos han descubierto. Y hoy vamos a descubrirlo juntos. El hombre que escribe esta carta se llama Pablo Saulo de Tarso, para ser más exactos. Un hombre que en otro tiempo fue el terror de los primeros seguidores de Jesús. Un hombre que un día viajaba hacia Damasco, con cartas de arresto en la mano y odio en el corazón. Un hombre que, sin embargo, tuvo un encuentro en el camino que lo cambió todo. Pero eso ya es historia antigua. Lo que importa ahora es dónde está Pablo cuando escribe esta carta. Está en Roma. O muy probablemente en Roma, aunque algunos estudiosos de las Escrituras también han señalado la posibilidad de que fuera escrita desde Éfeso o Cesarea Marítima. Pero lo más probable, por el peso de la evidencia histórica y por las referencias internas del mismo texto, es que Pablo escribe desde la ciudad más poderosa del mundo conocido, desde el corazón del Imperio Romano, y está encadenado a un soldado romano, bajo arresto domiciliario, esperando que el emperador Nerón decida su destino. Para entender lo que eso significa, necesitas imaginar a Roma en el año 62 o 63 de nuestra era. Una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Un laberinto de calles estrechas, de mercados bulliciosos, de templos a dioses que no existen. Una ciudad donde el poder humano se exhibía en toda su magnitud, y donde la vida de un prisionero era absolutamente insignificante. Y sin embargo, desde ese lugar, Pablo escribe, y lo que escribe es oro. La ciudad que recibe esta carta es Filipos. Y aquí necesitamos detenernos un momento, porque Filipos no era cualquier ciudad. Filipos estaba ubicada en la región de Macedonia, en lo que hoy corresponde al norte de Grecia. Era una colonia romana privilegiada, lo que significaba que sus habitantes tenían derechos especiales dentro del imperio. Sus ciudadanos eran considerados ciudadanos romanos, y eso era un honor enorme en aquel mundo. La ciudad llevaba el nombre de Felipe II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Había sido conquistada por los romanos después de la famosa batalla de Filipos, en el año 42 a.C., donde Octavio y Marco Antonio derrotaron a Bruto y Casio, los asesinos de Julio César. Era un lugar cargado de historia militar, de orgullo cívico, de identidad imperial. Y en ese lugar, años después, Pablo había llegado por primera vez con el mensaje del Evangelio. Fue en ese lugar donde sucedió algo extraordinario. La primera iglesia en suelo europeo nació en Filipos, y nació de una manera que nadie hubiera anticipado. No en un gran templo, no en una plaza pública llena de gente, sino a la orilla de un río, en un grupo pequeño de mujeres que se reunían a orar. El libro de los Hechos nos cuenta que Pablo, en su segundo viaje misionero, tuvo una visión de noche. Un hombre de Macedonia le suplicaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo obedeció. Cruzó de Asia a Europa y llegó a Filipos, y fue al río Gangites, o Zigactes, como también se conocía, porque sabía que los judíos acostumbraban orar cerca del agua cuando no había sinagoga en la ciudad, que según la tradición requería de al menos 10 hombres judíos para ser establecida. Y allí encontró a un grupo de mujeres y habló con ellas, y una de ellas, una mujer llamada Lidia, vendedora de telas de color púrpura, abrió su corazón al mensaje. Fue bautizada ella y toda su casa. Y su hogar se convirtió en el primer lugar de reunión de la iglesia en Filipos. ¿Sabes lo que significaba ser vendedora de telas de color púrpura en ese tiempo? La púrpura era uno de los colores más costosos de producir en el mundo antiguo. Se extraía de un molusco marino llamado murex, y se necesitaban miles de estos pequeños animales para producir una cantidad mínima de tinte. Por eso la ropa de color púrpura era símbolo de riqueza extrema y de realeza.
Lidia era probablemente una mujer adinerada, de negocios, con influencia, y fue ella quien abrió las puertas de su casa a esta nueva fe que llegaba desde Oriente. Pero las cosas no tardaron en complicarse. Pablo y sus compañeros fueron arrestados en Filipos, azotados públicamente, echados en la prisión más profunda, con los pies en el cepo, en condiciones que hoy llamaríamos tortura. Y sin embargo, a medianoche, mientras los otros prisioneros escuchaban, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron, y el carcelero, creyendo que los presos habían escapado, estaba a punto de quitarse la vida, porque la ley romana establecía que un guardia que perdía a sus prisioneros pagaba con la suya. Pero Pablo gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y ese carcelero, ese hombre al borde del abismo, preguntó algo que resonó en el silencio de esa noche: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue sencilla y poderosa: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Esa noche, el carcelero y toda su familia fueron bautizados, y el hombre que hacía horas había tenido a Pablo encadenado, ahora lavaba sus heridas. Esa es la iglesia de Filipos, nacida en sufrimiento, nacida en adoración nocturna, nacida en un terremoto, nacida en la conversión de los que parecían enemigos, una comunidad forjada en el fuego desde el primer día. Y Pablo los amaba profundamente. Años después, cuando Pablo está de nuevo en cadenas, esa misma comunidad le envía ayuda. Le envían a uno de los suyos, un hombre llamado Epafrodito, con una ofrenda generosa. Y Pablo, desde su prisión, escribe esta carta que conocemos como la Epístola a los Filipenses. 4 capítulos, 104 versículos. Y la palabra alegría, o sus derivados en el idioma original, aparece 16 veces, en todo el texto, en 16 veces. Desde una celda, piénsalo. Cuando fue la última vez que escribiste 16 menciones de alegría en un mensaje, desde un momento difícil de tu vida? Y aquí está la primera verdad que quiero que se grabe en tu corazón hoy. La alegría que Pablo experimenta y proclama no es el resultado de su circunstancia, es el resultado de una relación. Desde el primer versículo, Pablo le escribe a los creyentes de Filipos y les dice algo que en el idioma original griego suena mucho más íntimo de lo que solemos entender en nuestra traducción. Les dice que los lleva en su corazón. El término griego que utiliza es splagnos, que literalmente hace referencia a las vísceras, a las entrañas. Era la manera que el mundo antiguo tenía de describir el afecto más profundo e íntimo que una persona podía sentir por otra. No es un amor superficial. No es un cariño de cortesía. Es algo que viene de lo más profundo del ser. Y ese amor que Pablo siente por los filipenses no nace de conveniencia. Nace de comunión en el Evangelio. Nace de haber compartido el mismo sufrimiento, la misma fe, el mismo Señor. Hay algo que necesitas entender sobre la naturaleza del amor en la comunidad cristiana primitiva. En el mundo greco-romano del primer siglo, las relaciones humanas estaban profundamente marcadas por lo que los historiadores llaman el sistema de honor y vergüenza. La posición social, la riqueza, el origen étnico, el género, todo determinaba a quién era digno de afecto y comunión. Un senador romano no compartía la mesa con un esclavo. Un judío no entraba en casa de un gentil. Un ciudadano romano no se mezclaba con los bárbaros. Y entonces llegaba el Evangelio y decía: en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, en todos son uno. Todos forman parte del mismo cuerpo. Eso era revolucionario, eso era escandaloso, eso cambiaba el orden del mundo. Y Pablo lo vive, él lo respira. Lo escribe desde sus cadenas, con una convicción que ningún juicio humano puede apagar. Ahora bien, llega un momento en la carta donde Pablo dice algo que para muchos resulta desconcertante. Algo que, si lo lees rápido, puede sonar casi irresponsable. Algo que, si lo sacas de contexto, parece que Pablo era indiferente a su propio sufrimiento. Dicen: para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Qué clase de persona dice eso? Alguien que ha encontrado algo más grande que la vida misma. Alguien que ha descubierto que la muerte no tiene la última palabra. Alguien que vive desde una perspectiva que trasciende el horizonte de lo visible. Pero hay algo más en esas palabras que a veces pasamos por alto. Pablo no está diciendo que la vida no vale nada. No está predicando una especie de misticismo oscuro, donde despreciar el cuerpo y anhelar la muerte es una virtud. Eso sería el gnosticismo, una herejía que justamente la Iglesia tuvo que combatir en los siglos siguientes. Lo que Pablo está diciendo es algo completamente diferente. Está diciendo que la vida tiene un significado absoluto, porque está anclada en Cristo. Y que incluso la muerte,
que para el mundo es el fin de todo. Para él es simplemente un paso hacia algo mejor. No una pérdida, sino una ganancia. La palabra griega que utiliza para ganancia es kyrdos. Era un término del mundo comercial y financiero. Era la palabra que usaban los mercaderes cuando hablaban de beneficio, de utilidad, de retorno sobre la inversión. Pablo está usando el lenguaje del negocio para describir la muerte. Para él, morir es el mejor negocio que existe. Porque lo que se gana al morir siendo creyente, supera con creces todo lo que se deja atrás. Pero aún no le ha llegado ese momento, y él lo sabe. Y por eso dice que permanece en la carne, por amor a ellos, porque los necesita. Porque su ministerio no ha terminado. Porque hay algo que Dios todavía quiere hacer a través de su vida. ¿Cuántas veces has pensado que ya no puedes más? Que estás al límite. Que sería más fácil simplemente rendirse, desaparecer, terminar con todo. Pablo conocía ese borde, vivía en ese borde. Y sin embargo, desde ese borde, elegía continuar. No por obligación o no, por miedo, sino por amor. Y aquí llega algo que muchas personas no han visto en esta carta. Algo que, cuando lo descubres, te cambia la perspectiva completamente. Pablo no solo está enfrentando el peligro de afuera, el peligro de los juicios, de las cadenas, de Nerón, también está enfrentando el peligro de adentro, el peligro de la división, del conflicto, de la competencia, dentro de la misma comunidad cristiana. Hay personas que en Roma predican a Cristo por envidia, por rivalidad, por querer añadir angustia a las cadenas de Pablo, y Pablo lo sabe, y lo menciona con una serenidad asombrosa. Dice, ¿qué importa? Con tal de que de todas maneras Cristo sea anunciado. En esto me alegro. Eso es casi sobrenatural. Imagina que alguien en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia, está haciendo algo bueno, pero lo está haciendo con la intención de herirte, de humillarte, de competir contigo. ¿Podrías alegrarte de eso? ¿Podrías decir no importa, lo que importa es que el bien se está haciendo? Eso requiere un nivel de madurez espiritual, que solo se alcanza cuando has muerto a tu propio ego, cuando ya no necesitas el crédito, cuando ya no te define lo que los demás piensan de ti. Cuando tu identidad está tan firmemente anclada en Cristo, que las críticas, las envidias y las traiciones no pueden sacudirla. Pablo había llegado ahí, no de un día para otro, sino a través de un camino de sufrimiento, de revelación, de transformación interior que se describe a lo largo de toda esta carta. Entonces, llega el segundo capítulo, y en el segundo capítulo hay un pasaje que los estudiosos de la Biblia consideran uno de los textos más ricos y profundos de todo el Nuevo Testamento. Un pasaje que ha sido debatido, analizado, cantado, predicado y meditado durante 20 siglos. Es el himno al Cristo encarnado, o kenosis, como lo llamó la teología con el tiempo. La palabra griega kenosis viene del verbo kenoo, que significa vaciar. Y el texto dice algo que debería quitarte el aliento si lo piensas con detenimiento. Dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz sin. Detente ahí un momento, muerte de cruz. Para un ciudadano romano del primer siglo, esas tres palabras eran puro escándalo. La crucifixión era considerada la forma de ejecución más degradante que existía. Era reservada para esclavos, para criminales de la peor categoría, para los que habían perdido todo derecho a ser tratados como seres humanos. Un ciudadano romano no podía ser crucificado. Era una forma de muerte tan vergonzosa que Cicerón, el gran orador romano, dijo una vez que no solo la realidad, sino incluso el nombre de la cruz, debía estar lejos de los ciudadanos romanos. Y sin embargo, el Hijo de Dios murió en esa cruz. No por accidente, no porque las cosas se salieron de control, sino porque eligió ese camino, porque se vació, porque descendió hasta el punto más bajo de la condición humana, para poder elevar a la humanidad entera. Y entonces viene el giro, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El descenso es seguido por la exaltación, la humillación es seguida por la gloria, la cruz es seguida por la resurrección. Y esto no es solo teología, es un patrón, es el patrón del reino de Dios. El que se humilla será exaltado, el que muere, vivirá. El que pierde su vida por causa de Cristo, la encontrará. Pero hay algo más en este pasaje que necesita ser dicho. Muchos investigadores creen que este himno al Cristo encarnado no fue escrito por Pablo en el momento en que escribió la carta,
Creen que era un himno que ya circulaba en la iglesia primitiva, que se cantaba en las reuniones de los primeros creyentes. Pablo lo habría tomado, lo habría insertado en su carta, porque encapsulaba perfectamente lo que quería decir a los filipenses. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Los primeros creyentes, muchos de los cuales eran esclavos, eran pobres, eran perseguidos, se reunían en casas prestadas, bajo amenaza constante, y cantaban este himno. Cantaban sobre un Dios que se había hecho esclavo como ellos, que había descendido hasta donde ellos estaban, que los entendía desde adentro. Eso era poder, eso era esperanza, eso era algo que ninguna religión del mundo antiguo ofrecía. Los dioses del panteón greco-romano eran seres distantes, caprichosos, que usaban a los humanos para sus propios juegos de poder. No se sacrificaban por nadie, no descendían voluntariamente a lo más bajo, no morían en una cruz, por amor. Este Dios era diferente, radicalmente diferente, escandalosamente diferente. Y Pablo lo sabía, y por eso podía estar alegre en cadenas. Ahora bien, llegamos a uno de los momentos más humanos de toda esta carta. Un momento donde Pablo deja de hablar de Cristo por un segundo, y habla de algo que le duele. Hay dos mujeres en la iglesia de Filipos que están en conflicto. Sus nombres son Evodia y Síntique, y Pablo, desde la prisión, les suplica que se reconcilien. Les dice yo, les ruego que sean del mismo sentir en el Señor. Nada más. No entra en los detalles del conflicto. No toma partido, no explica quién tiene razón y quién no. Simplemente les pide que pongan a Cristo por encima de su diferencia. Y entonces, hace algo hermoso. Les dice al resto de la comunidad que ayuden a esas mujeres que combatieron juntamente con él en el Evangelio. ¿Ves lo que está haciendo? Está honrando a esas mujeres, mientras les está pidiendo que cambien. Está diciendo, estas son personas valiosas, personas que han luchado a mi lado, personas que forman parte de la misma historia de gracia. Tratan el conflicto entre ellas, no con desprecio, sino con ayuda. Eso es sabiduría pastoral. Eso es lo que significa la unidad que Pablo proclama a lo largo de toda la carta. No una unidad artificial, no una uniformidad forzada, sino una unidad que se trabaja, que se cuida, que se restaura cuando se rompe. ¿Cuántas relaciones en tu vida necesitan ese mismo cuidado hoy? ¿Cuántas conversaciones has estado postergando? ¿Cuántas heridas has dejado abiertas? ¿Cuántos puentes has dejado de reconstruir porque tu orgullo se interpone? Pablo escribe desde la cárcel y dice, reconcíliense, porque el evangelio que proclamamos no puede coexistir con la división entre los que lo proclaman. Y entonces llegamos al capítulo 4, y aquí está el corazón de todo. Pablo dice algo que, durante siglos ha sido quizás el versículo más citado, más bordado en cojines, más escrito en tarjetas de cumpleaños, más repetido en momentos de crisis, y sin embargo, pocas personas entienden su profundidad real. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo 4:13 de Filipenses. Pero para entender lo que Pablo está diciendo aquí, tienes que leer el versículo en su contexto. Porque si lo arrancas de donde está, y lo conviertes en un eslogan de autoayuda cristiana, pierdes todo lo que hace que sea tan poderoso. ¿Qué está diciendo Pablo justo antes de decir eso? Está diciendo sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo, estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. La palabra griega que usa para enseñado es memiemai, y esa palabra es extraordinaria. Viene del vocabulario de los misterios de la religión griega. En las religiones de misterio del mundo helenístico, había ciertos ritos de iniciación que solo podían vivirse, no explicarse, no transmitirse de forma teórica. Tenían que experimentarse personalmente para entenderse. Y ese proceso se le llamaba maíces, ser iniciado. Pablo está diciendo que ha sido iniciado en el misterio del contentamiento, que no lo leyó en un libro, que no lo aprendió en una clase, que lo vivió, que pasó por el hambre y por la saciedad, por la pobreza y por la abundancia, y descubrió que en cualquier condición hay un recurso disponible que no depende de las condiciones. Y ese recurso es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todo lo puedo porque soy fuerte. No todo lo puedo porque tengo fe suficiente. No todo lo puedo porque tengo el mindset correcto. Todo lo puedo porque hay una fuerza que no viene de mí, aunque me sostiene desde afuera y desde adentro al mismo tiempo. La palabra griega que se traduce como me fortalece es endunamanti. Viene de la misma raíz que dynamis, que significa poder, fuerza, capacidad. De la misma raíz de donde viene nuestra palabra dinámica. Y está en tiempo presente continuo. No es algo que sucedió una vez. Es algo que sigue sucediendo,
aunque no cesa, que es una corriente constante de fortaleza que fluye hacia Pablo en todo momento. Eso es lo que hace que el contentamiento sea posible, no la resignación, no la indiferencia, sino la conexión con una fuente que nunca se agota. Y ahora necesito preguntarte algo directamente. ¿Qué es lo que te está robando la paz en este momento? No hablo de lo que debería quitarte la paz según la lógica del mundo. Hablo de lo que realmente está manteniendo tu mente en un estado de agitación, de ansiedad, de incertidumbre. Porque Pablo dice algo más en este capítulo. Dice algo que es quizás la instrucción más práctica y más profunda de toda la carta. Dice, no estén afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No estén afanosos por nada. La palabra griega que se traduce como afanosos es merimnei, y viene de una raíz que significa dividir, fragmentar. La ansiedad, en el pensamiento bíblico, no es solo una emoción desagradable, es una fragmentación del ser. Es lo que sucede cuando la mente se divide entre lo que es y lo que teme que sea, entre el presente y todos los futuros posibles que la imaginación construye en la oscuridad. Y Pablo, que tiene razones de sobra para estar fragmentado, para estar dividido, para estar ansioso, dice no dejen que eso los consuma, y ofrece una alternativa. No dice ignore sus problemas, no dice finjan que todo está bien. Dice, lleven sus peticiones a Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Esa frase final es la clave, con acción de gracias, porque la acción de gracias es la práctica que ancla el corazón en la realidad de lo que ya existe. La gratitud no niega el problema, lo contextualiza, lo pone en perspectiva, le dice al corazón sí, esto es real, y también es real todo lo que Dios ya ha hecho, todo lo que ya ha provisto, toda la historia de fidelidad que respalda esta oración de hoy. Y entonces sucede algo, la paz de Dios llega, y no es una paz que puedes explicar con la lógica, porque si intentas explicarla, si intentas entender cómo es posible que un hombre encadenado tenga paz, te quedas sin palabras. Sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo, trasciende la capacidad analítica de la mente humana. Es una paz que viene de otro nivel de realidad, y esa paz guarda en la palabra griega es prouresei, es un término militar, significa apostar una guardia. Pablo está diciendo que la paz de Dios actúa como un centinela, como un guardián que está parado en la puerta del corazón y de la mente, impidiendo que el miedo, la duda y la desesperación entren sin permiso. ¿Cuánto necesitas eso hoy? Y entonces Pablo hace algo más. Después de hablar de la paz, habla del pensamiento. Y dice algo que en nuestra cultura de consumo de información masiva tiene una relevancia que Pablo nunca hubiera imaginado al escribirlo. Dice en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. En esto piensen, no en todo lo que se presenta ante sus ojos, no en todo lo que la pantalla les pone enfrente, no en todos los motivos de angustia y de miedo que el mundo moderno fabrica industrialmente, sino en esto, en lo verdadero, en lo honesto, en lo puro, en lo amable. Eso no es una evasión de la realidad, es una disciplina espiritual. Es la práctica deliberada de alimentar la mente con aquello que construye, en lugar de aquello que destruye, porque lo que alimentas crece, lo que niegas muere. Y la mente es un jardín que produce lo que siembras en ella. Si siembras miedo, cosecharás ansiedad. Si siembras amargura, cosecharás resentimiento. Si siembras gratitud, cosecharás paz. Si siembras la verdad de Dios, cosecharás la vida de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo, con una sencillez que parece casi demasiado simple, y con una profundidad que podría ocuparte toda una vida. Y ahora llegamos al momento más impresionante de toda la carta, al momento donde Pablo menciona algo que muy poca gente ha notado. En el capítulo 4, casi al final, Pablo menciona a la casa de César y dice que le saludan los santos, que son de la casa de César en espera. La casa de César, los santos de la casa de César. Eso significa que dentro del palacio imperial de Nerón, dentro de las entrañas del poder más absoluto y más hostil al evangelio que existía en ese momento, había personas que habían creído, que se habían convertido, que formaban parte de la familia de la fe. El mismo Nerón, que en pocos años iba a desencadenar la primera gran persecución imperial contra los cristianos, que iba a culparlos del incendio de Roma, que iba a usarlos como antorchas en sus jardines, tenía en su propia casa personas que adoraban al Dios que él intentaría destruir.
Eso es extraordinario. Eso dice algo sobre la naturaleza del Evangelio, que ninguna estrategia humana podría anticipar. El Evangelio no necesita el apoyo del poder para avanzar. Avanza en contra del poder. Avanza dentro del poder. Avanza a pesar del poder. Y Pablo, encadenado al servicio del César, sabía que incluso esas cadenas habían sido instrumentos de avance. Dice al principio de la carta que su prisión había redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y en todos los demás lugares se sabía que él estaba en cadenas por Cristo. El pretorio era el cuartel de la guardia pretoriana. Los soldados de élite que protegían al emperador y que se encadenaban por turnos a los prisioneros de alto perfil. Cada soldado que se encadenaba a Pablo era un oyente cautivo, literalmente cautivo, y muchos de ellos evidentemente abrieron sus corazones al mensaje que ese prisionero extraordinario les compartía. Hay algo que el mundo no entiende sobre el reino de Dios. El mundo piensa que el reino avanza con estrategia, con poder, con recursos, con influencia, y a veces usa esas cosas. Pero la mayoría de las veces avanza a través de lo que el mundo considera debilidad, a través del sufrimiento, a través de la persecución, a través de las cadenas, a través de la cruz. Eso es lo que Pablo ha aprendido, y eso es lo que comparte con los filipenses. Y eso es lo que comparte contigo hoy, porque quizás tú también estás en un momento que se parece a una celda. Quizás las circunstancias de tu vida se sienten como cadenas. Quizás el proceso que estás viviendo, la espera, la incertidumbre, el dolor, se siente como una sentencia injusta que no mereces. Y la pregunta que esta carta te hace hoy es, ¿puedes encontrar a Cristo en esa celda? Porque si Pablo pudo, tú también puedes. No porque seas tan fuerte como Pablo, sino porque el Cristo que sostuvo a Pablo es el mismo Cristo que puede sostenerte a ti. Hay un detalle lingüístico en esta carta que quiero compartir contigo antes de llegar al cierre. Un detalle que, cuando lo descubrí, me dejó sin palabras. La palabra griega que más veces aparece en Filipenses, aparte de los artículos y las preposiciones, es la frase en Cristo, o en el Señor, o en Él aparece en casi cada párrafo de la carta. En Cristo Jesús, en el Señor, en el ane, esa pequeña preposición, Él lo cambia todo. No dice con Cristo, como si Cristo fuera un compañero que camina a tu lado. No dice para Cristo, como si Cristo fuera una causa a la que sirves desde afuera. Dice, en Cristo, como si Cristo fuera el espacio mismo en que la vida cristiana existe. Como si estar en Cristo fuera como estar en el agua, envuelto, sostenido, moviéndose dentro de algo que es más grande que tú. Eso es lo que los griegos llamarían una metáfora de inmersión. Y no es casualidad que el bautismo, que es el rito de iniciación cristiana, sea precisamente una inmersión. Bajas bajo el agua, o mueres con Cristo. Subes del agua, o resucitas con Cristo. Ahora, vives en Cristo. Y Cristo vive en ti. Y desde ese lugar, desde esa posición de estar dentro de Cristo, todo cambia. El sufrimiento no desaparece, pero se convierte en algo que puede ser redimido, que puede ser usado, que puede transformarse en testimonio. Las circunstancias no cambian de inmediato, pero ya no tienen el poder de definirte, porque tú ya tienes una identidad que trasciende las circunstancias. Eres hijo de Dios, eres ciudadano del cielo, como dice Pablo en el capítulo 3. Y esa ciudadanía celestial es más real, más permanente, más sólida que cualquier ciudadanía terrenal. Recuerda que Pablo le escribe esto a personas que eran ciudadanos romanos, que se enorgullecían de esa ciudadanía, que vivían en una ciudad diseñada para recordarles ese privilegio. Y les dicen, tienen algo mejor. Tienen una ciudadanía que ningún emperador puede quitarles, que ningún decreto puede revocar, que ninguna muerte puede arrebatarles. Y desde ese lugar de seguridad absoluta, la alegría es posible. La alegría no como un sentimiento que depende de que las cosas salgan bien, sino como una orientación profunda del alma hacia quien es la fuente de todo bien. Como un anclaje que se sostiene cuando las olas llegan, como una raíz que se afirma cuando el viento sopla. Y así llegamos al final de esta carta. Al final de esta carta que es, también, un comienzo. Pablo concluye con una serie de bendiciones y saludos. Pero en el cierre de la carta hay una frase que resume todo lo que ha dicho. A una frase simple, casi demasiado simple para la profundidad de lo que comunica. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia en el mundo antiguo. La palabra griega para gracia era charis, y charis estaba relacionada con otra palabra griega, anchara, que significa alegría. ¿Lo ves? La gracia y la alegría comparten la misma raíz. No es un accidente lingüístico. Es una verdad teológica escondida en el idioma. La alegría que Pablo proclama a lo largo de toda esta carta nace de la gracia, nace de haber recibido algo inmerecido,
Imposible de ganar, imposible de fabricar, por esfuerzo humano. Nace de saber que Dios no te ama porque seas perfecto, porque tengas todo bajo control, porque seas suficientemente bueno o suficientemente fuerte. Dios te ama, porque Dios es amor. Dios te ama, porque esa es su naturaleza. Dios te ama en las cadenas y en la libertad, en la abundancia y en el hambre, en los momentos de fe y en los momentos de duda. Y esa gracia produce alegría. No la alegría superficial de quien no tiene problema, sino la alegría profunda de quien sabe que nada lo puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada. Eso está en Romanos, pero Pablo lo vive en Filipenses. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Desde qué prisión estás escuchando esto hoy? No tiene que ser una prisión de metal y cadenas. Puede ser la prisión del miedo, la prisión de una relación rota, la prisión de una enfermedad que nadie ve desde afuera, la prisión de la culpa por algo que hiciste o que no hiciste, la prisión de una duda que llevas años sin resolver, la prisión de una herida tan profunda que ya no sabes si tiene fondo. Pablo escribe para ti. Pablo escribe desde su celda hacia la tuya. Y dice, ¿y la alegría? Es posible. No cuando las cosas cambian, no cuando salgas de ahí, sino ahora, ahora mismo. Porque Cristo ya está ahí contigo. Porque la misma presencia que sostuvo a Pablo, entre cadenas, está disponible para sostenerte a ti. No necesitas entenderlo todo. No necesitas tener todas las respuestas teológicas ordenadas. No necesitas haber alcanzado ningún nivel espiritual especial. Solo necesitas abrirte. Solo necesitas llevar esa petición delante de Dios, con honestidad, con la petición real que lleva tu corazón en este momento, sin adornos, sin el lenguaje religioso que a veces usamos para esconder lo que realmente sentimos, y confiar que la paz que sobrepasa todo entendimiento puede llegar incluso a ese lugar. Porque la palabra del amanecer de hoy no es solo un texto del siglo I. Es una carta escrita para ti, para este momento, para esta celda específica en la que estás viviendo. Y te dice lo que le dijo a los filipenses hace 20 siglos. Alégrense en el Señor siempre. Y otra vez digo, alégrense. Si esta palabra habló a tu corazón hoy, si tocó algo que llevabas tiempo cargando, si abrió una puerta que parecía cerrada, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que también esté en una celda hoy, con alguien que necesite escuchar que la alegría es posible, que Cristo está en las cadenas, que la gracia es real, y que actúa ahora mismo. Hasta el próximo amanecer.